Hablar de educación significa exponer los diversos ámbitos que conforma toda una nación, pues el término de educación es visto desde la esfera sociocultural, política, económica y hoy en día en términos tecnológicos. Como producto del módulo 4 Sociedad, Educación y Cultura de la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, es como se produce y publica este fotoreportaje con la finalidad de identificar, conocer y exponer y proponer una problemática que a todos preocupa y que todos debemos de ocuparnos. Se trata de las problemáticas de la exclusión en la educación superior en México y la importancia de las TICs en la solución de esta problemática. Como sabemos, la educación ha ido evolucionando conforme pasa el tiempo. Desde sus metodologías de aprendizaje e enseñanza, los alumnos que ingresan, al tomar en cuenta a niños y niñas y una edad para comenzar sus estudios académicos, la preparación del personal docente, los planes y programas de estudio e incluso las instalaciones educativas. Estas modificaciones que se sufren a lo largo del tiempo se debe a la evolución de la sociedad, que a su vez se ve afectada por la evolución del campo político al establecer nuevas leyes, modificar reformas, el cambio de cada administración gubernamental que es cada 6 años, etc. En el campo cultural, que con las nuevas generaciones adquieren nuevas formas o estilos de vida que se ven afectadas por el campo económico, pues cada vez más el mercado nos proporciona nuevos productos que adquieren nuestro consumo para facilitar la vida humana. Pareciera que estos aspectos no afectan a la educación, pero todo lo contrario, ya que también desencadenan anomalías en el campo educativo, sobre todo al acceder a la misma. ¿Por qué lo digo? Porque aunque se tenga la intención de innovar o combatir alguna problemática, siempre ha de surgir o excluir otra situación. El combate contra el rezago y la exclusión educativa es un punto clave para la problemática que estoy exponiendo. Empezando por la parte geográfica, sabemos que México aún cuenta con comunidades indígenas, en donde el acceso a la educación es muy básico, pues la primordial actividad humana es la agrícola y ganadera, enfocada en un sector económico, ya que la mayoría de los recursos tan solo de la canasta básica se obtienen del campo rural. Muy pocas personas con aspiraciones a ser profesionales y tener una mejor calidad de vida y perseguir sus sueños se tienen que trasladar a la gran ciudad o por lo menos a la más cercana para continuar con su preparación. De esta acción también surge el lado económico, pues a pesar de que la educación es gratuita, los gastos no se dejan pasar por desapercibido, pues hay que cubrir gastos de transporte, para el sustento como comida, como el caso de los que rentan una vivienda cerca de la escuela, gastos de papelería y bibliografía, las visitas a los museos, ferias, prácticas profesionales y el proceso de la titulación. Si bien el gobierno otorga becas de manutención, pero el dinero no es suficiente para cubrir todo el gasto a lo largo de la carrera, por lo que la mayoría de los alumnos opta por trabajar al mismo tiempo de estudiar, y ahí desencadena un posible factor de rezago. Otro factor importante son los lugares escasos que la gran demanda de la comunidad estudiantil desea ingresar a una universidad pública. Según datos del INEGI y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares 2016, aplicada en el mismo año, de los 89.7 millones de personas de 15 años de edad y más del país, 34.4% se encontraban en situación de rezago educativo, por lo que nuestro país tenía 30.8 millones de personas en condición de rezago educativo. Mencionar estos datos no nos lleva tan lejos de la actualidad, ya que en pleno 2020 el tema del rezago y la exclusión educativa sigue dando de qué hablar. Por ejemplo, en datos publicados por parte de la UNAM, considerada como la mayor universidad del país y la más demandada en el proceso de admisión del 2019, de 153.183 aspirantes a cursar alguna de las carreras que imparte, únicamente 15.449 estudiantes obtuvieron un resultado positivo. Bien, eh, muchas gracias por haber tomado la entrevista y el tiempo que me estás brindando para poder contribuir a este tema. Te comento un poquito. La educación en México es uno de los temas que más discusión y preocupación se comparte desde el ámbito político hasta el ámbito social, pues hoy en día es bien cierto y sumamente comprobado que las personas que poseen una mejor preparación académica son las que obtienen
un mejor empleo, que a su vez los posicione en un estándar de vida cómodo y satisfactorio hacia sus necesidades. Pero aquí la cuestión o por la cual te estoy haciendo esta entrevista es ¿qué pasa con las personas que no obtienen la facilidad de acceder a una preparación profesional? Pues hoy, desde la propia voz de la experiencia, sabremos qué es lo que sucede cuando alguien no logra tener admisión a una escuela superior pública, pero sobre todo descubriremos los factores que intervienen en el camino a esta problemática. Por lo cual, me encuentro hoy en videochat debido a la pandemia que nos encontramos en este momento, pues no podemos tener contacto, por lo cual, bueno, me atrevo a realizar esta entrevista a la señorita Diana Vázquez, quien desafortunadamente no logró acceder a una escuela superior pública y que hoy nos comparte la experiencia que vivió al participar en el proceso de admisión hacia la universidad. Buenas noches, señorita Diana. Bien, Hola, buenas noches. Gracias. Posterior a terminar la preparatoria, ¿decidiste ingresar de manera inmediata a la universidad? Sí, Bien, ¿y a la escuela a la sí lo cual te realicé, postulaste? pero Sí. sí, Dime. yo realicé dos exámenes. En los dos ingresé, pero pues a una desafortunadamente ya no pude asistir. Entiendo. ¿Y esas dos escuelas que tú hiciste el proceso y a la cual tú decidiste ingresar, eran públicas? O bueno, son públicas. Sí, Bien, en ese momento existieron más escuelas en las cuales tú te postulaste. pues únicamente fue una de Alpoli y una de la UNAM. Y en las dos te quedaste. Solo había quedado para la de la UNAM. La UNAM. Ok, ¿qué carrera era la que habías elegido? Sí, había elegido Derecho. Entiendo. ¿Y cuáles fueron los factores que bueno, intervinieron para que no pudieras concluir tus estudios en ese momento? Familiares y económicos. Entiendo. Por estos me vi forzada pues a buscar un trabajo. Bien, esta parte que tú me dices del factor económico y que te viste como forzada en el proceso de encontrar un trabajo, eh, ¿era también para sustentar los gastos de tu escuela en ese momento? Sí, también. Entiendo. Conforme, bueno, pasó este proceso de que tú terminaste, bueno, no concluiste los estudios, eh, durante el proceso, situándonos en esa parte, ¿se te hizo complicado prepararte? Pues no, la preparación no se me hizo complicada. ¿Estabas en una escuela asociada a la UNAM en la preparatoria para poder ingresar o era ajena? No, era ajena. Muy bien. Bueno, continuando con esta entrevista que quiero determinar los factores de exclusión por lo cual los jóvenes no acceden a la universidad. Tu caso, bueno, fue distinto porque tú sí tuviste ese acceso a la educación. En ese momento, bueno, tuviste un lugar. Al día de hoy, que te encuentras laborando, supongo, ¿has tomado la decisión o considerado volver a retomar tus estudios? Sí lo he considerado, pero no en una escuela pública. Entiendo, ¿en una escuela privada o en alguna asociada a En alguna una empresa? privada. En una privada. Bien, y en este caso, bueno, los gastos en los cuales correrían únicamente por ti, supongo. Sí, así es. Bien, entonces, bueno, para un poquito ampliar esta parte de tu contexto en específico, los planes de tu vida, o sea, las metas que tú tienes, sí son concluir los estudios profesionales. Sí. Bien, para terminar y que principalmente agradezco el tiempo que me has brindado, ¿a qué crees que se deba que muchos aspirantes no obtengan un lugar en las universidades? Bueno, pues creo yo que es preparación y saturación de algunas carreras, ¿no? Entonces,
Yo creo que si estás bien preparado puedes aspirar a un lugar y a continuar con tu proceso de selección, pero desafortunadamente pues si no estás bien preparado y si son pocos los lugares, pues por eso no puedes entrar. Entiendo. Bueno, Diana, de antemano agradezco que me hayas tomado esta entrevista vía chat y que, bueno, con tu aportación, que, bueno, aquí fue totalmente diferente, que tú sí tuviste acceso a una educación. Realmente aquí tu factor principal del rezago educativo fue el lado económico, que bien sabemos que, bueno, hoy en día, a pesar de que la educación se dice ser gratuita, pues desafortunadamente no lo es así, porque los estudiantes pues tienen que cubrir ciertos gastos, ¿correcto? Así es. Bien, agradezco nuevamente que me hayas tomado esta entrevista. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. El constante avance de las tecnologías ha revolucionado y se ha ido involucrando en los aspectos educativos, lo cual trae excelentes alternativas a considerar para combatir, quizá no en su totalidad, pero sí a gran escala la exclusión a la educación superior, pues cada vez más universidades se unen al programa de educación en modalidad a distancia, o mejor conocida como educación en línea, que es una opción en la cual cada vez más jóvenes se unen para poder concluir sus estudios profesionales, además de tener un acercamiento a las TICs. Las tecnologías de la información y comunicación han sido de gran herramienta para muchos estudiantes y docentes, pues las labores académicas se han facilitado para todo el sector educativo, ya que la incorporación de las tecnologías a la institución escolar ha dado oportunidades tales como el desarrollo de la sociedad de la información, que reúne a pasos acelerados la ciencia, la tecnología y la industria, con los factores de sostenibilidad, uno de ellos la educación. Ha dado impulso a los aprendizajes realizados a partir de distintas modalidades de formación ofrecidos en formatos electrónicos, por ejemplo, la pedagogía high-tech mediante el e-learning. Ciertas oportunidades como el desarrollo de una nación, las relaciones sociales que se van ampliando, el ahorro de tiempo y espacio, las nuevas habilidades tales como competencias técnico-profesionales, la minimización de costes, acceso amplio a la información y comunicación, las nuevas formas de construir el conocimiento y, por si fuera poco, el aprendizaje cooperativo. Si bien es cierto que todos deseamos una mejor calidad de vida y tener un futuro seguro y prometedor para nuestros sucesores, el cual se consigue con la constante preparación y sobre todo resistencia en el proceso académico profesional para concluir con los estudios y tener un trabajo estable y que cumpla con las expectativas tanto físicas, emocionales y hoy en día muy importante económicas.